Listo, muchas gracias, mi querido y respetado hermano Andrés. Buenas noches con todos, queridos y respetados hermanos, queridos hermanos, sorores, fratres, todos público en general. Por favor, me confirman si mi presentación se está visualizando. Se visualiza muy bien. Muchas gracias. Sí, se ve. Listo, muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición de mi querido hermano Marco. Eh, Voy a continuar con este punto de los alquimistas operativos en la Orden Rosacruz. Para esta presentación, y creo que para tratar cualquier tipo de tema, es muy importante ir a las bases, ¿no? Entonces, un poquito aquí quiero explicar y revisar sobre el origen de la alquimia, entonces un poquito de historia. Eh, He colocado aquí esta palabra, esta frase, este texto que dice que la alquimia es una de las creencias esotéricas que se encuentra enlazada en la transmutación de la materia. Las prácticas y experiencias que se pueden obtener a través de la alquimia fueron clave en el desarrollo original de la ciencia de la química, mientras que la alquimia estaba en búsqueda de la piedra filosofal para poder transformar cualquier metal existente en oro. La alquimia es una ciencia considerada como una protociencia o una disciplina filosófica que incluye las nociones de la metalurgia, astrología, medicina, química, física, misticismo y arte. Desde estas últimas áreas que involucra la alquimia fue desarrollada desde hace mucho tiempo atrás. Hablamos del antiguo Egipto, de la Mesopotamia, donde no se la conocía como alquimia como tal, pero ya se practicaban y se realizaban estas diferentes actividades. Eh, Al final, voy a volver a mi diapositiva 1. Al final de esta charla, solo para personas que tal vez todavía no conozcan, como mencionó Andrés, no sean iniciados, podamos entender qué es este símbolo que está aquí. Entonces, después de la presentación, volvemos y de lo que se ha explicado vamos a poder entender qué significa este símbolo que se está presentando en la parte izquierda. Listo, volviendo a los orígenes, tenemos que en el antiguo Egipto, como les mencionaba, y la Mesopotamia, ya se realizaban estas diversas actividades. La metalurgia, química, procesos de fermentación. En el antiguo Egipto teníamos la elaboración del vino, ya se realizaba. Posterior, en el transcurso del tiempo, tenemos la figura de Hermes Trismegisto, que se le considera como uno o como el primer alquimista. Dentro de las enseñanzas de Hermes vamos a tener eh, un simbolismo de este personaje histórico que en alguna obra lo relacionan y lo colocan en un espacio de tiempo contemporáneo a Abraham. Menciona que fue maestro de Abraham. Hablamos aproximadamente de los años antes de Cristo, perdón, de 1800 antes de Cristo, aproximadamente en esa época. Eh, Dentro de la figura de Hermes, vamos a tener el Hermes egipcio, el Hermes de Tot. Tenemos otra figura, el Hermes maestro de Pitágoras en Babilonia, el Hermes de Babilonia, maestro de Pitágoras, y finalmente el Hermes alquimista. Posterior, en el tiempo, se empieza a esparcir estos saberes ancestrales en el pueblo musulmán, posterior a India, posterior a China, en donde en estos dos últimos
partes geográficas, va adquiriendo otros, o va evolucionando. Por ejemplo, en la China se menciona que los saberes alquímicos se orientaron mucho hacia la medicina. Y tenemos prácticas como la acupuntura, por ejemplo. Posterior a esto, hablamos en el transcurso del tiempo, aparece este personaje en la historia, no tan mítico como puede ser un Hermes. Tenemos aquí a Javier Ibn Hayyan, más conocido como Heber, un alquimista, el cual, y un alquimista musulmán, el cual propone los números dentro de estos saberes. ¿Qué es lo que significa? Que establecen cantidades y tiempos para las reacciones alquímicas que se podrían o que se estaban desarrollando en esa época. Algo muy importante es que muchos de estos protociencia, como se acaba de denominar, ha servido para desarrollar algunos procesos químicos en la actualidad, han sido la base para perfeccionar ciertos procesos químicos. Podemos hablar de la purificación del oro, no tanto de la transmutación. Y a Heber se le considera también el padre de la química. Posterior, los saberes ancestrales de libros que fueron escritos durante toda esta época eh, por las corrientes musulmanes y españolas de los musulmanes y el cristianismo, se da la traducción de libros de contenido alquímico. Entonces, aproximadamente en el año después de Cristo, en el año 1144 después de Cristo, se empieza a introducir el concepto de alquimia ya en Europa. Y haciendo un poquito de reminiscencia hacia el pasado, es en estos países de Arabia donde se genera la palabra alquimia. Posterior, en función del paso de los años, un personaje considerado para algunos, el fraile Roger Bacon, como el primer gran alquimista. Vivió originario del Reino Unido y en las épocas del año 1220 a 1292. Algo que la caracteriza a Roger Bacon es su obra Opus Magnum, sería la gran obra, en donde esta obra fue escrita menciona la historia, para el Papa Clemente IV. Posterior, seguimos avanzando. Tenemos que, recapitulando un poco, en el antiguo Egipto tenemos de la figura de Hermes, como les mencioné, y es la fusión del Tot egipcio, que simboliza la función del conocimiento ocultista griegos y egipcios, y la fusión del Hermes griego y el Tot. Vamos a tener aquí en estas dos figuras la representación de Hermes Trismegisto, que se encuentra en el centro, como el gran alquimista. Dentro de los diferentes alquimistas que se han desarrollado en la historia, también se relacionan bastante con la filosofía hermética, en la cual potencia los diferentes conocimientos para poder entender un poco esto de la alquimia, y que no únicamente se trata de procesos en la parte material, sino que también tiene una connotación hacia la parte espiritual, y que esa es su principal significado. Como mencionaba,
tenemos que en el transcurso del tiempo en la alquimia se trasladó a otros países, a otras culturas, y dentro de la alquimia en China habíamos mencionado de la acupuntura como formas de medicina tradicional. También tenemos otra forma de medicina como la moxibustión, que es el tratamiento de enfermedades mediante calor. También vamos a tener que estuvo muy relacionada al taoísmo, sigue muy relacionada al taoísmo, y a artes marciales como el tai chi y el kung fu. En lo que se refiere, en la India, vamos a tener que se presume que la alquimia en esta región fue transmitido los conocimientos en el año 325 a.C., en la época de Alejandro Magno, y por las invasiones de Alejandro Magno. En este aspecto, estos son conceptos que todavía faltan por ser demostrados en su totalidad, ¿no? Que haya sido por este comportamiento político en esos tiempos. Los objetivos de la alquimia en la India se enfocaban a la creación de un cuerpo divino y al cual nombraron en sánscrito Divya Dehan, y a la inmortalidad eh, mientras aún siguiera estando encarnado en sánscrito, Jivav Mukti. Y dentro de esta corriente india tenemos que los textos alquímicos contenían mucho material sobre el azufre y el mercurio, que homologaban con el azufre con el semen de los dioses llamado Siva o Shiva, y el mercurio relacionado a la sangre menstrual relacionado de la diosa Devi. Listo. Entrando ya un poquito más en materia, tenemos la piedra filosofal, que significa la transmutación del plomo al oro. Tenemos que la piedra filosofal es una sustancia desconocida, también llamada la tintura o el polvo, la cual es muy buscada por los alquimistas por su supuesta capacidad de transformar los metales comunes en metales preciosos, especialmente el oro y la plata, y también se creía que es el elixir de la vida. Eh, Desde el punto espiritual, vamos a tener que la piedra filosofal se refiere a dominar el ego, pasar de lo mundano a lo espiritual, buscar el perfeccionamiento del ser por un bien propio, a lo común, al todo. Vamos a coger estos dos conceptos de la parte mundana y la parte espiritual, y vamos a transformar a este principio hermético, o se establece o vamos a tener un mejor significado en este principio hermético, que es el de correspondencia. ¿A qué voy con esto? Que algunos autores mencionan que la alquimia, eh, los alquimistas no pueden estar o no pueden realizar alquimia operativa si no están comprometidos o no alcanzan una alquimia espiritual. Entonces no se le puede sacar a la alquimia operativa de la alquimia espiritual. Es decir, entramos a un sentido de correspondencia, de cómo es arriba es abajo, de cómo en lo mundano tiene su contraposición en lo espiritual. Listo. Dentro de la Edad Media, cuando ya los saberes alquímicos llegaron a Europa, existían en ese momento muchas personas que practicaban la alquimia, pero los verdaderos alquimistas lo que realizaban es guardar en símbolos todo el conocimiento que adquirían de la parte espiritual.
y hacer creer a las personas o a personas que no realmente estaban en un despertar de conciencia de que la alquimia era netamente algo operativo, que la alquimia servía únicamente para transformar del plomo al oro. Entonces existía y aparecían muchos personajes, muchos charlatanes, en los cuales con estos pseudo conocimientos que podían adquirir, podían persuadir a personas, a burgueses de la época, a que les financien su modo de vivir con, entre comillas, poderles entregar los elixires de la vida eterna, darles fortuna mediante prácticas que no eran del todo ciertas. De esta forma se generan símbolos alquímicos para proteger estos saberes ancestrales, y aquí tenemos algunos. Por ejemplo, los tres principios, que es el azufre, la sal y el mercurio, que están relacionados a la materia prima, a la materia primigénica. Vamos a tener los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y tenemos la relación de los planetas y metales. La luna, representada con la plata, el mercurio, con el mercurio, Venus con el cobre, el sol con el oro, Marte con el hierro, Júpiter con el estaño, Saturno con el plomo. De igual forma, existen muchos símbolos más respecto a diferentes compuestos químicos relacionados a los saberes alquímicos. Y dentro, es muy importante para poder explicar esta parte de la piedra filosofal, que debemos partir de lo que les acabé de mencionar, de la materia primigenia, en la cual va a estar configurada por estos tres elementos, que es el azufre, mercurio y sal. El azufre, símbolo del espíritu, la voluntad espiritual, máxima expresión de la divinidad, relacionado al género masculino, calidad y seca, actividad y fija de la materia. El mercurio, símbolo del alma y sus facultades plásticas, relacionado con el género femenino, va a ser fría, húmeda, pasiva y cambiante de la materia. Y la sal, que significa lo material y la dualidad. En esta pirámide que tenemos en esta diapositiva, podemos ver estos diferentes conceptos relacionados con elementos de la materia, que van a que su combinación va a darnos los cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra. Tenemos en este primer nivel estos elementos. Posterior, aquí tenemos una palabra que dice el alcaest. Este es un concepto dentro de la alquimia que se refiere a disolvente universal, que todo lo va a disolver. Vamos a tener el principio de mercurio, que sería el principio femenino. Vamos a tener el principio de azufre, el principio masculino, y la sal. La sal, que va a ser un vehículo para la fusión de estos dos. Posterior, vamos al siguiente nivel en lo que se refiere al aspecto filosófico. Vamos a tener la transmutación hacia la plata,
y hacia el oro, partiendo de lo negro, pasando a lo blanco y llegando a lo rojo. Dentro de lo blanco vamos a tener plata y oro de los principios y finalmente llegamos a la luz, a la parte roja, donde tenemos el símbolo de la piedra filosofal. Para poder alcanzar la piedra filosofal, son importantes entender las etapas alquímicas. Vamos a tener como primera etapa la cámara denominada la putrefacción, la segunda la rosa alba y la tercera la rosa rubedo. Hay muchos autores que se guían o alquimistas que se guían y trabajan con estas tres etapas, pero mucho más antiguo vamos a tener entre la etapa rosa alba y la rosa rubedo, vamos a tener la etapa de citrinas. Dentro de la etapa primera, la putrefacción, que también es llamada nigredo o melanosis, se refiere a la oscuridad inicial, una muerte simbólica, la putrefacción y separación de los tres principios que ya habíamos hablado, del mercurio, de la sal y del azufre, que son la materia primigenia para desarrollar vida. Vamos a tener la característica dentro de esta etapa, sombra, que tenemos dentro de nosotros mismos, en la cámara nigredo, falsas estructuras mentales y psicológicas, y nos enfrentamos a nosotros mismos. Dentro de masonería, vamos a hacer un símil al vitriol, que es un concepto que se analiza en la parte de aprendiz masón. En la segunda etapa vamos a tener el albedo, blanqueamiento o leucosis, se refiere a redención de las almas, la purificación de los tres principios, brillo inicial, primer encuentro con el mundo etérico. Vamos a tener un bautizo simbólico del Cristo, sublimar el mercurio por medio de la sal. Sublimar, vamos al concepto químico, significa pasar de un estado sólido a un estado de gas, purificación de muestras de nuestra personalidad y de nuestra conciencia, e integrar los opuestos. Desprender concepciones psicológicas del sexo opuesto para liberarnos y purificarnos de deseos bajos y mundanos. Vamos a continuar a la siguiente etapa. Les he colocado aquí la etapa de citrinitas, también denominada amarillamiento o santosis, que representa la conciencia solar, simboliza por el nacimiento del Cristo, visión del plano astral o los planos sutiles y nacimiento de la conciencia solar. Y finalmente tenemos la etapa de rubedo, enrojecimiento purpúreo o iosis, conocimiento que ha adquirido supraconciencia, o iosis, conciencia crística, se une con la conciencia cósmica y lo divino, se une el absoluto con Dios. Regresamos al origen, dejamos de ser un individuo y pasamos a ser el todo. Desde el punto de vista espiritual, filosófico, para lograr la piedra filosofal debemos, o han transitado ciertos personajes de la historia por estas etapas de conocimiento, de estudio, para poder desarrollar y obtener la piedra
filosofal, la famosa piedra filosofal. ¿Qué tenemos? Que el mercurio se disolvió y coaguló a través de la sal y en unión con el azufre ha formado la unión con la totalidad, haciendo un símil a la parte de una reacción química. Vamos a tener que el azufre más la sal más el mercurio más este concepto de solve et coagula, disolución y coagulación son los principios dentro de la alquimia que se deben ir realizando durante todo este proceso de camino en las diferentes etapas alquímicas, van a dar como origen la piedra filosofal. La unión de el principio femenino y masculino genera en esta simbología en la parte superior, y en la parte inferior, como les había dicho al inicio de la presentación, tenemos un urobolo, que esta es una especie de una serpiente que va a representar el trabajo cíclico y el esfuerzo eterno para poder encontrar una piedra filosofal, transitando por las diversas cámaras, las cuales empezamos con la cámara negra, la cámara alba y finalmente la rubedo. En la síntesis de estos tres, como les había comentado, existe una tercera intermedia entre la rubedo y la alba, que es la cítrica, pero este símbolo nos representa eso, el esfuerzo eterno de trabajar para encontrar la piedra filosofal desde un punto de vista espiritual. Dentro de la temática tenemos el mito fundacional de Christian Rosenkreuz y algo muy importante que relaciona el simbolismo que hemos podido ver en las diapositivas anteriores, es la representación de la rosa y la cruz. La parte vertical va a representar el principio masculino y la parte horizontal el principio femenino. Algunos autores mencionan, y la rosa que nace de la unión de los dos va a ser el hijo. Vamos a tener que el mito fundacional dentro de la orden Rosacruz fue realizada en la Edad Media por un sabio sacerdote llamado Christian Rosenkreuz, que significa cristiano Rosacruz, el cual falleció, una leyenda así lo menciona, 106 años. Posterior a su fallecimiento, 130 años después, se revelan tres manifiestos, tres documentos que se denominan la Fama Fraternitatis, encontrado en Kassel en el año de 1614. Posterior de un año, la Confessio Fraternitatis Rosa Cruz en la misma ciudad en 1615, y en el año de 1616 se encuentra en Estrasburgo las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Con el inicio de esta orden se denomina a los Rosacruz los protectores de la llama sagrada, y promulgan a dar en manifiesto la luz, la vida, el amor y el deseo de paz profunda. La orden Rosacruz tiene un apego o se encamina fundamentalmente en la figura
de Cristo, eh, es decir, la cristificación de las almas, llegar a ese perfeccionamiento. No hablamos únicamente de Jesús Cristo, sino de los diferentes eh, personas dentro de la historia que han llegado a este nivel de espiritualidad. Eh, Vamos a tener, continuando, dentro de esta corriente alquímica, algunos personajes o alquimistas en la historia han sido muchos. He cogido aquí unos dos ejemplos para poder mencionar de su aporte dentro de la alquimia. Tenemos un alquimista en los años de 1330 en, en Pontoncier, Francia, hasta los años de 1418, Nicolas Flamel, el cual fue un escribano y librero. Un librero se les denominaba los fabricantes de pergaminos, iluminadores, escritores, encuadernadores de los libros en aquella época. Alrededor, cuenta la historia que alrededor del año de 1355 obtuvo Nicolas Flamel un grimorio alquímico, un libro, el cual eh, tenía un conocimiento mucho más elevado para el conocimiento que tenía Flamel en ese momento. En búsqueda de poder descifrar este libro, Flamel acudió a otros sabios, tuvo una peregrinación a España. Mencionan que en, en los centros de universidades en España en ese tiempo eran los que tenían el mayor conocimiento para traducir textos antiguos, específicamente este libro que se encontraba en griego antiguo a lenguaje contemporáneo de aquella época. Eh, Además, fue un maestro rabino el que le enseñó el lenguaje y la interpretación de estos escritos. Eh, Se le adjudica también la autoría del libro de las figuras jeroglíficas, perdón, el cual algunos investigadores mencionan que es la narración de su viaje a España y a diversos lugares para poder descifrar este libro. Eh, Además, mencionan otros investigadores que este libro es un reflejo de los misterios iniciáticos que se ocultan tras esta obra, y entre estos misterios estaba el descubrimiento de la piedra filosofal y de la creación de homúnculos mediante la paligenesia. Homúnculos se refiere a la parte de generar una entidad, un ente, mediante determinadas doctrinas existenciales. Continuamos. Dentro de la historia tenemos otro alquimista operativo, y vamos un poquito ahí fusionando los conceptos. Los verdaderos alquimistas tenían esta característica, ser operativos y a su vez de alcanzar este conocimiento espiritual. Tenían, y se fusiona aquí sus dos caras, el principio de correspondencia, lo que son especulativos y los que son operativos. Tenemos a este personaje, John Dee, nació el 13 de julio en Londres, en 1527, y a finales aproximadamente en el año de 1608. ¿Por qué digo aproximado? Porque a la muerte de este personaje hubo mucha controversia. No se define una fecha exacta, eh, incluso se habla de que su tumba fue profanada. Él fue un matemático,
astrólogo estudioso de la alquimia y filosofía hermética, consejero de monarquías de Isabel I y Rodolfo II de Habsburgo. En el tiempo de la reina María I, fue acusado de traición por calcular el horóscopo de la reina y de su hermana y de la princesa Isabel, que posteriormente pasaría a ser reina. Fue acusado en ese momento del intento de asesinato de la soberana mediante artes de brujería. Y posteriormente, una vez que Isabel I ascendió al trono, utilizó a John Dee como o le dio un cargo de asesor científico y astrológico para crear, y con este cargo John Dee creó la biblioteca más importante de Inglaterra en esos tiempos en su casa, en la ciudad de Mortlake, en la ribera del río Támesis, que llegó a contar con alrededor de 2.600 volúmenes, y en ese momento era una biblioteca muy famosa y visitada por muchos sabios de aquellas épocas. Posteriormente, la vida de John Dee generó una obra bastante utilizada dentro de la orden, que fue utilizada, denominada las obras de monas hieroglíficas, en la cual él inventó el símbolo que se presenta, y tiene atrás de todo esto un concepto bastante amplio. Y una vez que sirvió a la monarquía del Reino Unido, en ese tiempo con Isabel I, Isabel I le nombra para que de cierta forma le sirva como espía frente a Rodolfo II de Habsburgo. Lo utilizó de esta forma, y también él tenía una figura de asesor frente a este personaje de la historia. Una vez que transcurrió su vida en servir a la reina, se retiró, realizó viajes por Europa, y al momento de volver, gran parte de su obra, de su biblioteca, fue destruida, fue robada, y John Dee, lastimosamente, al finalizar sus días, su vida fue menospreciado y prácticamente relegado al olvido por su estrecha relación con la magia y el esoterismo. Hoy en día, de cierta forma, el ignorar de estos aspectos tal vez hacen de muchos hermanos, fraters, no poder abrirnos de estos temas, de estas ciencias que existen, y y de que no se encuentren en un pensum de estudio, en una cierta carrera, en una cierta universidad, no significa que no existan. Esto tiene un gran componente científico, un gran componente espiritual, que estudiado de una forma adecuada contribuye al bien, al bien particular y al bien de la sociedad. Entonces, eso es lo que hacemos desde la parte de las órdenes, poder brindar algo, poder cambiar en la medida de nuestras posibilidades a este mundo que realmente necesita tener cambios y cambios profundos. Eh,
Listo, esa ha sido mi presentación que les he compartido. Muchas gracias por su atención.